Bueno, eh, los compañeros, o sea que algunos me solicitaron en el privado si le podía explicar algunos ejercicios. Le voy a explicar el ejercicio uno, el 3 y el 8. Esos son los ejercicios que me pidieron que si les podía dar una ayuda. En en el ejercicio número 3, Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes? sí, le escucho. Bien, en algunos ejercicios se habla acerca de segmentos Sí, y yo tengo una cresta, se refiere a la mitad de esa cresta, que ahí hay dos segmentos en una o cómo. eh, así tendríamos. Este punto y este punto, a este punto le llamamos cresta. Y a este punto de acá abajo se le llama valle. Y a los segmentos son estos que están acá. Acá se forma un segmento, acá se forma otro segmento. Entonces fíjense que en una onda hay dos segmentos. Entonces cuando a usted le habla, Sería un nodo, ¿cómo? sería de nodo en nodo. Sí, de nodo, nodo. Acá tenemos un nodo, acá tenemos Exacto. otro y acá tenemos otro. Los nodos serían los puntos en donde no hay amplitud. Los puntos cero, vamos a decir. Sería este punto, este punto y este punto. Así. Ahora, cuando usted le dice, por ejemplo, si le dice el problema que una cuerda, por ejemplo, está vibrando en su fundamental, quiere decir que forma una media longitud de onda. Sería esta forma. Y acá tenemos un solo segmento. Tenemos un solo segmento. Y cuando le habla de frecuencia fundamental, me está costando mucho escribir porque estoy en otra computadora. Y el mouse en esta computadora es diferente que de mi Node. Es más, en el otro lo he complicado y en este sí que es más complicado todavía. Bueno, eh, tenemos entonces la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental sería F1. Sería la primera vibración que se tiene. Si dice entonces que está vibrando en un segmento, está hablando de la frecuencia fundamental, sería de este. Y hay una fórmula que yo no les pasé a ustedes, que relaciona la frecuencia con el número de segmentos. Entonces, la frecuencia sub n, vamos a decirle, frecuencia sub n es igual al número de segmentos que vamos a representar con una letra n por la velocidad, la velocidad de la onda, que sería v, sobre 2 por la longitud de la cuerda, 2 por L. Entonces, fíjense que esta es la fórmula para hacer el cálculo de la frecuencia dependiendo del número de segmentos. Esto que está acá es el número de segmentos. Entonces, si le dice calcular la frecuencia fundamental, entonces si le dice calcular la frecuencia fundamental, esta n tiene un valor de 1. Si le dice calcular la frecuencia en su primer sobretono, entonces se forma de esta manera. Entonces, la n tiene un valor de 2. Y así sucesivamente. En el ejemplo número 4, por ejemplo, o sea, el 4, habla precisamente de esto, en donde se aplica esta fórmula. Les explico nomás ya el 4 y después pasamos otra vez al 3. En el número 4, en nuestro ejercicio número 4,
nos está dando como dato, dice, una cuerda vibra en 5 segmentos. Tenemos de esta manera. Y vamos a ubicar algunos puntos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. O sea, la cuerda hace esto. Vibra y forma las ondas de esta forma. Así. Entonces, fíjense, acá tenemos un segmento, que es todo esto, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos y 5 segmentos. Entonces, esta cuerda está vibrando con 5 segmentos. Si decía que vibraba con 4 segmentos, sería 1, 2, 3 y 4 segmentos, hasta acá. Bueno, luego nos da otro dato. Fíjense que dice 5 segmentos, entonces de ahí nosotros podemos sacar que la n es 5, porque tiene 5 segmentos. N es igual a 5, que sería esta n de esta fórmula, que está acá. Luego tenemos la frecuencia que dice que es f sub n, en este caso es f sub 5, entonces porque la n en este caso es 5. F sub 5 es igual a 460 Hz. 460 Hz. Así tenemos. Entonces fíjense que nosotros tenemos la n, tenemos f sub n y vamos a despejar v sobre 2L. Este va a ser nuestro despeje. ¿Por qué vamos a despejar v sobre 2L? Porque a nosotros nos está pidiendo cuál es su frecuencia fundamental. O sea, nos está pidiendo F1. F1 sería igual a N, que en su fundamental dijimos que N equivalía a 1. N equivalía a 1. Entonces acá sería 1 por V sobre 2L. V sobre 2L. Así, de esta manera. Entonces, si nosotros despejamos V sobre 2L, podemos reemplazar acá. F sub 5 sería F sub 5 es igual a N, que es 5 en este caso, 5 por V sobre 2L. Así, tenemos de esta manera. Y F sub 5, la frecuencia con 5 segmentos, ¿a qué es igual? Y es igual a 460 Hz. Entonces lo que yo hago es reemplazar. Va a ser 460 sobre 5. 460 sobre 5. Es igual a V sobre 2L. Y hacemos esta división, 460 sobre 5. Vamos a mirar cuánto sale. 460 dividido 5. 92. 92, así, muy bien. Entonces tenemos que V sobre 2L es 92. O sea, ese es el valor de V sobre 2L. Es 92. 92. Y fíjense que acá en F la frecuencia fundamental es 1 por V sobre 2L. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a sustituir V sobre 2L por el valor. ¿Cuánto es el valor de V sobre 2L? 92.
Por lo tanto, mi frecuencia fundamental o F1, sería igual a 1 por 92. 1 por 92. Y ahí tengo mi frecuencia. Tengo entonces que mi frecuencia fundamental es 92 Hz. Ya está la respuesta A. Esta sería la pregunta A. ¿Cuánto es la frecuencia fundamental? La pregunta A. Luego pasamos a la pregunta B. La pregunta B dice, ¿qué frecuencia ocasionaría que vibrara en 3 segmentos? Entonces, nuestra fórmula para determinar eso sería esta fórmula que está acá. Esta fórmula. Solamente que en lugar de n, utilizaríamos 3. Porque esta n que está acá representa el número de segmentos que se forma cuando vibra la cuerda. Entonces sería F sub 3. Porque la pregunta es, ¿qué frecuencia ocasionaría que vibrara en 3 segmentos? Entonces tengo 3 por, fíjense, yo le estoy reemplazando acá la n, 3 por V sobre 2L. Y V sobre 2L es 92, porque eso nosotros tenemos calculado acá. Es 92. Entonces 3 por 92. Y ahí ya calculamos F sub 3. Sería 3 por 92, que nos tiene que dar 276. 276, muy bien. 276 Hz. Acuérdense que la frecuencia en el sistema internacional se mide en Hz. Esa es la unidad de medida que nosotros estamos utilizando. ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Fíjense que esta era la fórmula que necesitábamos para poder resolver este ejercicio. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bueno, vamos a pasar entonces al número 4. Digo al número 3, que me pidieron que les explique también. Estoy buscando acá el número 3, que no me recuerdo cuál era. El 3 dice, la cuerda de un bajo de 30 centímetros de largo resuena en una frecuencia fundamental a Bueno. 256 Hz. Bueno, ya. Tenemos entonces una cuerda de bajo que tiene una longitud. Una longitud de 30 centímetros, ¿verdad? Tenemos entonces así 30 centímetros. Esta sería la longitud de la cuerda del bajo. Sería entonces tenemos de esta manera. Dice que tiene 30 centímetros. Entonces esta cuerda tiene 30 centímetros de longitud. Tiene 30 centímetros. O no te la van a dibujar bajo. Tienen 30 centímetros de longitud. Y decía que resuena en su frecuencia fundamental. Entonces su frecuencia fundamental quiere decir que acá se está formando de esta manera. Una media longitud de onda nomás. Esto vibra y forma una media longitud de onda. Entonces nosotros sabemos que en su fundamental, L es igual a media longitud de onda, porque esto es la mitad de una longitud de onda. L es igual a longitud de onda sobre 2.
Y como nosotros tenemos L, el 2 pasa multiplicando y ya obtenemos ya la longitud de onda. Longitud de onda entonces es igual a 2L. 2 por L. Entonces calculamos la longitud de onda. Primer paso. Sería 2 por 30. 2 por 30. Que yo estoy haciendo en centímetros todavía. 2 por 30 sería 60 centímetros. Entonces mi longitud de onda es de 60 centímetros. Longitud de onda es igual a 60 centímetros. Ahora yo paso a metro haciendo dividido 100. Para pasar en el sistema internacional. Entonces mi longitud de onda es 0,6 metros. Ya tengo mi longitud de onda en este ejercicio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Y la fórmula de tensión era tensión es igual a velocidad al cuadrado por densidad lineal. Velocidad al cuadrado por densidad lineal. Densidad lineal era igual a la masa sobre la longitud. Y ahí se tiene en cuenta esto que estamos, ese 80 que daba como dato. Bueno. Tenemos entonces la densidad lineal es igual a, acá vamos a calcular. La densidad lineal es igual a la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Masa de la cuerda sobre longitud de la cuerda. Y en este caso a nosotros nos está diciendo el problema que 80 centímetros de la cuerda, 80 centímetros, tiene una masa de 0,75 gramos. 0,75 gramos. Pero eso es 80 centímetros. Y nosotros, nuestra cuerda no tiene 80 centímetros. Nuestra cuerda tiene 30 centímetros. Entonces, por regla de 3, calculamos cuánto es la masa. Entonces decimos 30 centímetros. 30 centímetros. ¿Qué masa tendrá? Y ahí se hace una multiplicación. Se hace 30 por 0,75 dividido 80. Para hacer el cálculo de la nueva masa. Para saber el cálculo de 30, cuántos gramos pesa 30 centímetros. Sería entonces 30 por 0,75 por 0,75 dividido 80. Hacemos ese cálculo y nos sale 30 por 0,75 dividido 80. Nos sale 0,28 gramos. 0,28 gramos. Tenemos que pasar a kilogramos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hacemos dividido 1000. Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces ponemos acá por 1 kilogramo. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces hacemos esa división. Para simplificar, gramos con gramos. Sería 0,28 dividido 1000. Y vamos a dejarle en 2,81. 2,81 por 10. 2,81 por 10. Por 10 a la negativo 4. Así.
Esto sería en kilogramos ya. Ya tenemos la masa. Ahora vamos a calcular la densidad lineal. La densidad lineal sería masa sobre longitud. Entonces esto es la masa en kilogramos. Ahora voy a calcular la densidad lineal, donde mi densidad lineal es igual a masa, que es 2,81, 2,81 por 10 a la menos 4, dividido en mi longitud. Y mi longitud en este caso era 0,30. Y ahí calculo mi densidad lineal. Que me sale 9,37 por 10 a la menos 4. 9,37 por 10 a la negativo 4. Y su unidad de medida es kilogramos por metros. Ya tenemos la densidad lineal. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Y nos falta calcular la velocidad. Nos falta calcular la velocidad. Y fíjense que con nuestra fórmula, con la fórmula que recién utilizamos, decía que la frecuencia, nuestra fórmula de frecuencia, F sub n, es igual a n por v sobre 2L. Así. Y fíjense que nosotros tenemos todos estos datos. Tenemos la frecuencia, que es 256. Entonces reemplazamos a esta frecuencia, le reemplazamos por 256. 256 es igual a n, representa el número de segmentos. En este caso el número de segmentos es 1. Entonces 1. Por v, que es lo que estamos calculando, sobre 2 por L. Y L es 0,30, la longitud de la cuerda. 0,30. Y hacemos un despeje ahí. Este 2 por 0,30 va a pasar multiplicando. Entonces va a ser 256 por 2 por 0,30. 0,30. Es igual a v, que sería la velocidad. Hacemos el cálculo y ahí nos sale la velocidad. Sería 256 por 2 por 0,3. Entonces la velocidad es 153,6. 153,6. Y estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces es metros sobre segundos. Ya tenemos la velocidad. Una vez que tenemos la velocidad y la densidad lineal, estos dos, ya podemos calcular la tensión. Entonces la tensión sería igual a velocidad al cuadrado, que es 153,6, 153,6 al cuadrado, por la densidad lineal, que es 9,37 por 10 a la menos 4. Por 10 a la negativo 4.
Y ahí hacemos el cálculo de la tensión. Sería entonces 156,3 al cuadrado por 9.37 exponente negativo 4. Nos sale entonces que la tensión es de 22,11 newton. Redondeado, ¿verdad? Entonces esa es la tensión en la cuerda, que es lo que pedía el problema. Este es el ejercicio número 3. Bueno, ¿hay alguna consulta, chicos, respecto al ejercicio? ¿Tienen alguna consulta respecto a esto? ¿Mateo? No, no se escucha nada, Mateo. Tu micrófono seguro es.